Si no me llegan a escuchar, me pueden avisar, por favor. Es que mi internet está un poquito y escuchar muy Oh, bien. ok. ¿Tengo que cerrar mi micrófono o con el micrófono abierto no les hago mucho ruido? Pues yo no escucho ruido, maestra. Ah, ok. Entonces lo dejo abierto y ya si hace mucha interferencia, entonces lo cierro. Bueno, vamos a empezar, Jenny. Ok, pues buenos días, maestra y compañeros. Nosotros vamos a explicarles lo que es el lóbulo occipital y mi equipo está conformado por Alejandra Quevedo y su servidora Jennifer Sánchez. Primeramente que nada, hay que recordar que el lóbulo occipital es una parte de la corteza cerebral. Podemos decir que el lóbulo occipital es la parte que se encarga de la información visual. Esta estructura pues va a recibir todo lo que viene siendo la información visual de nuestras diferentes áreas del cerebro. Este lóbulo se es caracterizado por uno de los lóbulos más pequeñitos de la corteza y pues vamos a ver lo que viene siendo su localización y estructura. Bueno, pues este lóbulo se encuentra ubicado en el área posterior de la corteza cerebral y este es el que se encarga del procesamiento visual en el ser humano. Está compuesto por estructuras que más adelante las vamos a explicar y una de ellas es la visual primaria, que es la B1, la visual secundaria, que es la B2 y las áreas B3, B4 y B5. Muy bien. Ahora entonces vamos a pasar con algunas de sus funciones. El lóbulo occipital es aquel que va a recibir los impulsos de los ojos. Este va a recibir las señales eléctricas y pues las que van a estar codificadas con la información visual. Más adelantito les vamos a explicar el proceso. Otra de sus funciones es que procesa la información. Se está oyendo un Señales poquito eléctricas cortado. A ver, puedan Jenny. visualizar las imágenes. Esto Jenny, prácticamente es que nosotros podemos identificar las imágenes o verlas de cómo son, pues, poderlas. Maestra, no le escuché, ¿me podría repetir? sí, mija, es que se escuchó cortado. Escuchamos el punto número 1 perfectamente, pero explícanos el número 2. Ok. Ah, la función número 2 es de que este lóbulo se encarga de procesar la información visual. Esto, pues, es una serie de conexiones neuronales que nuestras señales eléctricas se van a transformar para que nosotros podamos percibir las imágenes, o sea, nos muestre la imagen. Ok. ¿Sí me escucharon? Sí. Después, otra de las funciones es que este lóbulo estimula la memoria, ya que pues es como un almacenamiento de nuestros recuerdos. Por ejemplo, cuando tenemos recuerdo en la infancia, no sé, que jugábamos a tal cosa o algo así, este lóbulo se encarga de... Por ello, pues es que nosotros tenemos aquellos recuerdos. Esto quiere decir que cuando tenemos recuerdos visuales muy significativos, ¿sí? Es decir, que nos causaron mucha felicidad o un gran bienestar, los vamos a almacenar y los vamos a recordar siempre. Exactamente igual que con los recuerdos visuales traumáticos, ¿sí? Por ejemplo, pusieron un ejemplo en el otro grupo de el miedo a los payasos, ¿sí?
alguien le tenía miedo le tiene miedo a los payasos, pero eso tiene que estar relacionado con una situación complicada o traumática en algún momento de su niñez. Ajá. Bueno, ¿qué más, Jenny? ¿Ya me vuelven a escuchar? Ya. Bueno, y pues la cuarta función es de que este lóbulo que va a hacer a que nosotros podamos, nos va a permitir que nosotros podamos interpretar una imagen. Por ejemplo, si nosotros vemos una imagen que los pintores que realizan sus artes, ellos lo pueden plasmar de una manera, pero nuestro lóbulo va a interpretar esa imagen como otra cosa. A lo mejor no sabemos qué quiso plasmar ese pintor, pero sin embargo nuestro lóbulo lo está interpretando como nosotros lo vemos. Ok. Ahora vamos con la número 5, que es estimular pensamientos y emociones. Este lóbulo también estimula las emociones y los pensamientos. Un ejemplo es, por ejemplo, cuando vemos algún objeto o alguna foto, podemos cambiar nuestro estado de ánimo, ya que nos recordó algún momento. El número 6 es diferenciar los colores. Bueno, pues aquí se decodifican las señales nerviosas que vienen del ojo y así podemos percibir los colores. Este lóbulo, más que nada, pues como ya vimos, se encarga de lo que es prácticamente procesar toda la información visual. El número 7, que es captar el movimiento. Esta función también está asociada con el peligro, porque ya que cuando vemos que algo se mueve muy rápido, nosotros reaccionamos y este también es como una estrategia. El número 8 es permitir el reconocimiento espacial. Pues nos permite situarnos en el espacio y poder estar orientados para que así podamos ser capaces de estructurar todo lo que vemos. Bien. Bueno, ahora vamos a continuar a ver lo que vienen siendo las áreas de Brodmann o áreas visuales. El lóbulo occipital, como bien lo dijo mi compañera al inicio, se divide de dos grandes estructuras, la corteza visual primaria y pues las áreas de asociación visual. Vamos a empezar con el área visual, que lo podemos encontrar como B1 o 17 de Brodmann. Esta área también se le puede conocer como área de corteza visual extraída y se localiza en las circunvoluciones, que si bien recordamos son las como rayitas que se tiene el cerebro. Ajá. Y pues esta área se encarga de procesar la información acerca de los objetos, ya sean que estén estáticos o que se encuentren en movimiento. Y pues se caracteriza por recibir las radiaciones ópticas, bueno, la radiación óptica. Ahora, continuamos con el área visual secundaria B2 o 18 de Brodmann. Esta pues se encarga de recibir la información del área visual primaria y también de estimular la memoria. Y pues el área visual terciaria, que es B3, B4 y B5 o 19 de Brodmann, pues esta no es más que procesar el color y el movimiento. De esto es de lo que se encarga esta área.
Un dato como interesante de esto es que si se llegan a dañar estas áreas, que es, me parece que la visual secundaria y la visual terciaria, o tienen alguna lesión, provocan, creo que es agnosia, Ajá. y me parece que esto es porque bueno, ya van a tener como dificultad o ya no van a poder reconocer bien lo que viene siendo los objetos y los colores, Ujú. en caso de que pues estas dos áreas se lleguen a encontrar dañadas. Ahora vamos con las vías principales de comunicación, que en este caso serían dos, la vía ventral y la vía dorsal. La vía ventral se encarga de procesar la información que viene del área visual 1. Esta vía también es conocida como vía del qué, porque es en donde se procesan las características de los elementos que estamos viendo. Y la vía dorsal, que ésta se encarga de procesar el movimiento en el espacio y también es conocida como vía del cómo o vía del qué. ¿Es posible que me puedas poner un ejemplo? Sí. Ok. Bueno, de la vía ventral es, por ejemplo, qué es lo que estamos viendo. Por eso es conocida como vía del qué. ¿Qué? Ajá. Ujú. Y la vía dorsal es conocida como vía del cómo, ya que es pues, cómo se está moviendo y en dónde quiere decir en qué espacio se encuentra. Muy bien. Bueno, pues ahora el lóbulo occipital se encuentra dividido por dos hemisferios cerebrales. Por lo tanto, pues cada lóbulo occipital, bueno, cada cerebro va a contener dos lóbulos occipitales, que viene siendo el lóbulo occipital derecho y el lóbulo occipital izquierdo. El occipital derecho es como el hemisferio integrador, ya que este es el centro de nuestras facultades visoespaciales, no las verbales. Y pues este se encuentra especializado con lo que viene siendo nuestras sensaciones y los sentimientos. En cambio, pues el lóbulo occipital izquierdo es nuestra parte motriz, la que va a pues, ser capaz de conocer lo que viene siendo las palabras, de poderlas transformar, las letras, también de nuestros gestos y pues los pensamientos que tenemos. Ok. Y pues ahora les vamos a explicar un poquito más de cómo es que pasa esta información. Primeramente, sabemos que pues las imágenes que son captadas van a pasar por nuestra retina. Estas van a pasar por las vías ópticas para que de ahí de estas vías ópticas vayan a llegar al cerebro. Se van a encontrar bueno, la información que va a llegar principalmente al área primaria visual o la B1 como ya lo explicamos. Y Ajá. pues después de ahí van a tomar dos rutas. Estas dos rutas pues no es más que la ruta dorsal y la ruta ventral. Y como bien les explicó pues mi compañera Ale, la ruta dorsal va a pasar por el lóbulo parietal, me parece, y es como bueno, se le conoce también como la del dónde o del cómo, porque esta se va a encargar de la posición espacial, de identificar la posición espacial y de reconocer en dónde están los objetos. En cambio, pues va a pasar la ruta ventral y
esta va a pasar por el lóbulo temporal, que igual se le conoce como la ruta del qué, y pues esta se va a encargar de identificar a los objetos, también de reconocer, me parece que los rostros, dependiendo en dónde se encuentre. Y algo que se me pasaba a decirle de la ruta dorsal es que es una ruta de acción y la Ajá. ruta ventral es una ruta de percepción. Y pues ya de ahí es donde pasa bueno, donde nosotros nos transporta la información del lóbulo occipital. Muy bien. Y pues para más claro está esta imagen. No sé si ya cambió la diapositiva. Ya está cambiada. Aquí están nuestros ojos. Entonces por aquí, ¿sí ven mi cursor? Sí. Va a pasar por aquí que es la retina, después bueno, se va a transformar ¿cómo se llama? Las señales Señal eléctricas luminosa. en impulsos nerviosos por las vías ópticas. Por las vías ópticas, que son estas de aquí. Y ya después va a llegar al cerebro, pues va a pasar por las vías dorsales y ventrales para llegar al lóbulo, que el lóbulo se encuentra por acá. Ujú. Muy bien. ¿Algo más? ¿Van a agregar algo más, Jenny? Yo nada más para agregar tantito. Aquí pues Sí. principalmente las vías que vemos ahí son las que se encargan de transmitir los impulsos nerviosos que vienen de la retina para así poderlas llevar al cerebro. Para poder llevarlas al cerebro pasan por un agujero óptico, que este es para poder penetrar así la cavidad craneal y que llegue al cerebro, en especial pues al lóbulo occipital, y aquí pues ya es donde se encarga de procesar toda la información que viene siendo la visual. Así es. De hecho, ¿se acuerdan o no me acuerdo si en su grupo lo mencioné? Mencioné que algunos autores consideran a los ojos como una prolongación del cerebro, porque vean la estructura, ¿sí? Vean la forma en la que está acomodado. Entonces, algunos plantean que es una prolongación del cerebro, que no son estructuras separadas, sino que nada más al irse desarrollando evolutivamente hablando y al irse haciendo más sofisticados, entonces en realidad parte del cerebro se prolongó hasta las cuencas orbitales, o sea, hasta las cuencas de los ojos. El hueco que dice Alejandra, que es por donde pasan los nervios, no es otra cosa más que recuerden un cráneo y por el hueco craneal, por los dos huecos craneales, por ahí es por donde pasan los nervios ópticos para comunicarse o para prolongarse hasta ¿sí? Bueno, pues si no hay dudas ni interés, pues pasamos al siguiente equipo. Miss, creo que se me está trabando. ¿A mí? Sí, una parte. No sé si sea yo, déjeme chico. Los demás. Ok, tampoco me escuchan. Bueno, a ver. Lo que pasa en este momento con mi internet es que de pronto momentáneamente como que se pierde la señal, pero casi enseguida se restaura. Entonces lo que vamos a hacer es esperar tantito y ya que se restauró, pues continuamos. Esto que acabo de decir, ¿lo escucharon?
Sí, ¿Sí? maestra. Ok, de todos modos les mandé mensaje para ver si lo escuchaban. Bueno, pues entonces vamos a continuar con el lóbulo temporal. Voy, pongo la presentación. Ok, ¿con quién te tocó, Vane? Con Grecia. Ok. Ya se ve, ¿verdad? Sí, ya se ve muy bien. Ok. Bueno, ya vamos a empezar. Nosotros vamos a exponer el lóbulo temporal y pues mi equipo está conformado por Grecia y yo, Vanessa. ¿Qué es el lóbulo temporal? El lóbulo temporal es la segunda estructura más grande del cerebro. El primero es el lóbulo frontal. Este cumple con diferentes áreas y cada área tiene una función principal. Esta área puede ser el oído, la memoria, el lenguaje o el olfato, pero la función más característica de este lóbulo es el oído. Su ubicación. Vamos a encontrar dos lóbulos temporales, uno en el hemisferio derecho y otro en el hemisferio izquierdo. Este lóbulo también se encuentra muy relacionado con el sistema límbico y pues el sistema límbico, como ya se había mencionado antes en la presentación de la amígdala, es un sistema relacionado con las emociones. En el hemisferio derecho está un poquito más vinculado con la memoria y al sentido del oído, y en el hemisferio izquierdo está más relacionado con la comprensión del lenguaje. Después podemos dividir el lóbulo temporal en tres grandes zonas. La zona como rojita, no se ve, sí se ve. Esta zona rojita es el procesamiento de la información auditiva. La que está como de color azulito o moradito es el reconocimiento de objetos. Y la zona verde, esta de aquí, es la de memoria a largo plazo. Sus funciones. El lóbulo temporal cumple varias funciones, pero como ya lo había mencionado, cumple un papel clave en la audición. Si se llega a sufrir alguna lesión en el lóbulo temporal, pues pasan algunas alteraciones en el proceso auditivo. Es por eso que también a veces algunas personas lo conocen como el lóbulo auditivo. Las otras funciones que puede cumplir es el reconocimiento de las caras y objetos, el desarrollo del lenguaje, la ejecución de la memoria y la regulación de las emociones gracias al sistema límbico. También puede regular algunos estados como el placer, la ira o la ansiedad. Y pasando a la estructura, la primera es la corteza auditiva. La corteza auditiva se divide en primaria, secundaria y asociativa. La corteza auditiva recibe la información del sentido del oído y la transforma en impulsos nerviosos. Si en esta zona del lóbulo no podríamos escuchar. La área auditiva primaria. Esta área recibe la información que llega a los oídos y identifica los estímulos. Los estímulos tienen
tienen diferentes características, como puede ser la intensidad, la frecuencia y la situación en el espacio, o sea que nos permite tener conciencia del sonido que estamos captando. Y por último, el área auditiva secundaria y de asociación se involucra con la comprensión e integración del lenguaje. Si se sufre alguna lesión en esta área, la persona experimenta algunos problemas para identificar los estímulos auditivos o el reconocimiento de las palabras. Y sí se ve mi cursor, ¿verdad? Sí. La corteza auditiva primaria es esta rojita chiquita y la de asociación auditiva es esta como rosita más grande de aquí. Algunas otras estructuras, pues la primera, como dijo Vane, era lo de la corteza auditiva. Otra estructura sería el área de Wernicke. Esta se encarga de la comprensión del lenguaje. La otra sería cisura de Silvio. Esta se encarga de marcar la separación entre el lóbulo temporal y el parietal. Otra sería la corteza visual. Esta pues se va a encargar de percibir la información y del sentido de la vista. Otro sería el giro angular. Este se va a asociar, este va a asociar la información auditiva con la visual. O sea que nos va a permitir como leer, escribir y comprender los símbolos. Otra sería el giro suprarrenal. Esta zona va a vincular el sentido del oído con la del tacto. Otra sería el parieto temporo-occipital. Esta va a ser la que va a relacionar la capacidad de nuestro cuerpo, como orientarlo hacia un sonido. La memoria y pues poner como atención también. Otra sería la región de asociación con el sistema límbico, pues nos va a permitir que experimentemos emociones y así. Y otro sería el temporal medial, que esta nos va a vincular con el almacenamiento de la información que viene como de los sentidos. Y el proceso auditivo, pues, ¿cómo va a ser que va a pasar? Pues el sonido, ¿no? Pues sabemos que un sonido va a venir de un emisor y pues este va a estar en forma de ondas. Después este sonido pues va a viajar pues por el aire o algo así y pues va a llegar al oído, o sea, al pabellón, y este va a pasar por el conducto auditivo y va a llegar al tímpano, y el tímpano lo que se va a encargar es de convertir esas ondas en vibraciones. Después ya va a pasar al oído medio y pues va a pasar por los huesecillos, que es el martillo, el yunque y el estribio. Después pues va a pasar al oído externo y el estribio va a golpear a la ventana oval y esta va a crear fluidos en el interior de la cóclea. Después, como va a estar golpeando, estos movimientos van a activar a las células ciliadas y estas van a liberar neurotransmisores. Y los neurotransmisores, pues van a convertir el sonido que nosotros oímos en impulsos eléctricos y estos ya van a viajar hacia la corteza auditiva primaria, que eso lo explicó Vane, que pues la primaria se va a encargar de cómo clasificar el sonido dependiendo de su intensidad o la frecuencia en cómo pues venga el sonido. Y ya después va a pasar a la secundaria. Esta va a tener pues como una diferente, pues va a tener como diferente función dependiendo del hemisferio, porque el hemisferio derecho se va a concentrar en la relación armónica entre los tonos y el izquierdo con la percepción del sonido. Y ya después pues va a pasar a la corteza auditiva terciaria, que pues es la de asociación, y pues esta va a integrar toda la información.
y ya. Ok. ¿Alguna pregunta que tengan? Entonces, ¿solo se relaciona más con el auditivo, maestra? Yo se los dejo así a ustedes. Al nivel que estamos, obviamente, estamos hasta viendo más de lo necesario, pero me parece que es bueno para todos aquellos que van al área 100%. Y se los dejo así de esta manera para no complicarles tanto, para no profundizar tanto. Lo dejamos con que el lóbulo occipital procesa la información visual y el lóbulo temporal procesa la información auditiva, pero en realidad sus compañeras, tanto en los dos equipos, ya nos dieron una panorámica de cómo se está llevando a cabo los procesos, porque no nada más es lo único que hacen, como pudieron darse cuenta. Pero yo se los dejo así para que ya no se les olvide hasta para la vida diaria, el que ustedes sepan que en algún momento una lesión en el lóbulo temporal puede implicar alguna falla relacionada con el oído. Por ejemplo, o una lesión en el lóbulo occipital, pues una falla con el sentido de la vista. Y una falla desde no perciben los colores. Hay personas que no perciben los colores, pero no porque tengan daltonismo, que está relacionado con los fotorreceptores, ¿sí? Es otra cosa completamente diferente, es una lesión en el lóbulo occipital. O entonces no perciben los colores o no perciben la fisonomía de las personas, no son capaces de reconocer a una persona, por ejemplo, porque tienen lesionada alguna de las áreas que mencionaron sus compañeras. Y así, diferentes alteraciones. Lo mismo pasa con el oído, ¿sí? Puede ser que haya personas que no tengan la capacidad de diferenciar la intensidad, por ejemplo, la intensidad o el volumen de un sonido por una lesión en el lóbulo temporal, ¿sí? ¿Alguna otra cosa? Creo que no, Miss. ¿No? Bueno, a mí me gustaría, para ver si están entendiendo, me gustaría que alguien que nunca habla, alguien de los que nunca hablan, me dijera, analizando los dos lóbulos que ya presentaron sus compañeras y que presentaron muy bien, me gustaría que me dijeran qué es lo que están detectando. En los dos lóbulos pasó lo mismo. En primera instancia, ¿qué es lo primero que detectan? Y después, ¿qué se desencadena? ¿Quién me dice? ¿Nadie? No es como que primero detectan el estímulo y se empieza a hacer una reacción eléctrica, creo que es lo que está pasando, y pues ya ese impulso nervioso llega a la parte del cerebro que le corresponde, por ejemplo, no sé, la corteza auditiva y el lóbulo occipital o la corteza visual. Creo que eso es lo que están repitiendo mucho. Ok. A ver, en primera instancia voy a decir algo. La evaluación pasada, el mecanismo de evaluación pasada no le hizo justicia a Dafne. Por lo tanto, si en la tercera evaluación ustedes ven décimas adicionales con Dafne, no me pregunten por qué, porque prácticamente Dafne es la que se esfuerza o trata
de salvaguardar la integridad del grupo. Hay muy buenos elementos en el grupo y sin embargo se quedan callados, se ponen en una zona de confort. No sé si no sea su área o no sé qué está pasando, pero se ponen en una zona de confort en donde dicen, yo no hablo, que hable otro y que le corrijan a otro o que hay que flojera para qué hablar. Pero entonces les aviso, si en algún momento ustedes ven que Dafne saca más décimas de las otorgadas, no me pregunten por qué, ¿sí? Entonces, ¿qué dijo Dafne? Dijo que en los dos lóbulos hay una zona, la zona primaria, ¿sí? Está la zona primaria que capta el estímulo. Y a partir de ahí se bifurca, dependiendo de cuál sea la señal, se puede ir hacia una zona u otra de los respectivos lóbulos. Y en función de eso ya se da la interpretación y quizá hasta la respuesta. A veces no son estos dos lóbulos primarios los que generan la respuesta, ¿sí? No son. Porque, por ejemplo, yo estoy hablando y ustedes me están escuchando, pero cuando yo hago una pregunta y alguien me da una respuesta, no es el lóbulo temporal el que la genera, ¿sí? El lóbulo temporal no está generando la respuesta, es otra zona o otro lóbulo el que está dando la respuesta. Entonces, ustedes pueden darse cuenta, la información, las áreas primarias son las que procesan la información y de ahí se va a bifurcar dependiendo de la señal. Puede ser que se bifurque a otra zona del lóbulo y luego a otra zona que no sea del lóbulo. O puede ser que se bifurque a otra zona del lóbulo y que se dé una interpretación y quizá una respuesta. Pero generalmente el gran respondedor, el que genera las respuestas, pues a ver, vamos a ver quién es, ¿sí? Bueno, entonces vamos a continuar, pero yo sí les voy a decir algo. Mire, con este grupo, y no sé por qué, vuelvo a repetir, no sé si no es su área, no creo que en este grupo hayan quedado todos los tímidos, no sé a qué se debe que se genera esta dinámica en donde, pues, no se enriquece la clase, no se enriquece, porque a mí me gustaría que si preguntaran, alguien daría una respuesta interesante, pero no, nadie quiere preguntar, nadie quiere contestar. Entonces, pues piénsenlo bien, porque pues no quiero adelantarme a los hechos, pero dadas las circunstancias, pues no vaya a ser que nos aventemos otro semestre en línea. Así que váyanse mentalizando y vayan viendo cómo puede cambiar la dinámica, por lo menos en mi clase, yo no sé si en las otras materias sí participan, ya se fue la señal. Maestra, Mande. y por ejemplo, bueno, ahorita estaba pensando yo y me entró una duda en que ya ve que para el lóbulo occipital se encontraban dos vías, la dorsal y la ventral. Estas también vienen entrando, bueno, también pasarían por los otros lóbulos, ya que es el último lóbulo, entonces me imagino que pasarían por los principales, ¿no? Pues es que imagínate que tú, no, es que no lo voy a decir porque si no, le quito su presentación a tus compañeros, pero supongamos que estás sentada y que enfrente tienes una manzana, ¿sí? Tienes una manzana, entonces tú volteas, la ves y quieres tomarla. Entonces, la primera etapa fue visual, pero todo lo demás es otro procesamiento. Entonces, vamos a esperarnos a que sus compañeros
nos expongan, ¿sale? Está bien, Y, maestra. y sí, sí es así como dices, sí puede irradiarse hacia otras regiones, como ahorita no lo van a explicar. Bueno, vamos con el parietal y entonces quiero saber quiénes son los que nos van a presentar el lóbulo parietal. Es Dafne y yo, maestra. Ok, Dafne y César. Dafne, nada más una sugerencia. Habla lo más despacio posible que puedas, ¿sí? Porque tú manejas muy bien la información, pero hablas muy rápido y tenemos que pulir ese pequeño detalle, que tú modules muy bien la entonación de la voz para que te ayude en tu presentación. Miren, ustedes no se dan cuenta, realmente, o no lo sé, no lo sé si se den cuenta con ustedes mismos o con sus compañeros, pero yo puedo detectar avances abismales en sus presentaciones, en el manejo de la información en algunos de ustedes, ¿sí? Si ustedes se remontan no digamos primero o segundo semestre, porque yo no los conocí en primero o segundo, o no me acuerdo. No, creo que no. Entonces, no, sí. ¿Quién les dio química a ustedes? Química 1. Jenny, ¿quién les dio química? Uno nos dio usted, maestra. Entonces sí, desde segundo semestre. Bueno, pues entonces, yo noto la diferencia, es una diferencia abismal. Por eso me resulta un poquito frustrante que no me participen, que sean tan callados. Miren, al final del camino ese va a ser el pan nuestro de cada día para ustedes. Van a tener que hablar en público siempre, siempre. Si van a ser médicos con un paciente, van a tener que hablar en público y le van a tener que explicar de tal manera que su paciente entienda. Si ustedes van a ser ingenieros, pues van a tener personal a su cargo, que los va a tener, a los que van a tener, con los que van a tener, con los que deben tener la comunicación adecuada. Y así me puedo ir con muchísimos ejemplos. Entonces, traten de sacudirse un poquito, no sé si sea la timidez, el miedo o la apatía, porque de todos modos, visualícense cómo quieren verse a futuro. La Jenny ya ya se soltó. Buenos días, compañeros y maestra. Nosotros les vamos a presentar el lóbulo tal, y ahí va, y se la lleva de corridito. Y Jenny antes no participaba así, ni Jenny ni muchas personas. Entonces, siéntanse orgullosos de ustedes mismos, de sus grandes avances que han tenido, ¿sí? Porque tienen avances, pero considerables. Yo no sé por qué les da tanto miedo participar, pero bueno, vámonos con el lóbulo parietal y Dafne. Entonces vamos a hablar un poquito más despacio, ¿sale? Sí, bueno, entonces dejen algo grande la pantalla para que me puedan ver mejor, ¿va? Sí. Bueno, pues mi equipo es con César y pues yo, y pues les vamos a hablar del lóbulo parietal. Bueno, César les va a comentar de la ubicación. El lóbulo parietal se encuentra cerca del centro de nuestro cerebro. Está detrás de nuestro lóbulo frontal y delante del occipital y por encima de nuestro lóbulo temporal, como ya los veníamos viendo. Este constituye aproximadamente en la cuarta parte de la corteza cerebral. Cuarta parte, un cuarto. Uh-huh. Ahora les vamos a hablar un poco sobre su estructura.
lóbulo parietal. Una manera más fácil y sencilla de saber la estructura del lóbulo parietal, pues sería con las áreas de Brodmann. Las áreas de Brodmann las usan muchos neurólogos. Despacito, Dafne, despacito. Las áreas de Brodmann las usan muchos neurólogos para identificar la función del cerebro. Es para tener una visualización más clara de qué parte del cerebro hace qué cosa. Bueno, el lóbulo parietal se divide en, bueno, yo les voy a hablar de las áreas de Brodmann que ocupa el lóbulo. Para empezar, la parte 1, 2 y 3 se encargan de la propiopercepción, nocicepción, termorrecepción, en sí como estímulos que vienen del exterior por medio del tacto. A ver, otra vez. Es, Dafne, otra vez empieza hablándonos de las áreas, pero despacito, Dafne. bueno, ok. A ver, bueno, les voy a hablar primero de la área 1, 2 y 3. Estas trabajan en armonía. ¿Por qué? Porque se encargan de la propiopercepción, nocicepción, termorrecepción. Como se pueden dar cuenta, pues forman parte de los receptores que se encuentran en la piel o que podemos, pues sí, en la piel. Ajá. Ahora viene la 7, que es el reconocimiento de objetos sin que utilicemos la vista. Es lo contrario a la parte 5, que se encarga de la percepción táctil. Es importante. 5 trabaja en conjunto con la parte 7, pues estas dos se encargan de que cuando nosotros escribamos podamos ver y acomodar el lapicero en la hoja blanca. Y si tiene renglones, podemos seguir ese renglón y escribir en ese mismo renglón. Y si vemos que se va subiendo, pues volver a acomodarla. Y bueno, tiene la 41, que se encarga de detectar los cambios de frecuencia, sonidos y localización. Y pues tiene lógica, porque está abajo, bueno, está arriba del lóbulo temporal, que como ya habíamos dicho, pues era el que se encargaba del sonido. El 39 y el 40 asocian la información visual, propioreceptiva y táctil. Esta se encarga, junto con las 5 y las 7, de que cuando nosotros nos hacen un dictado, escuchar la letra, imaginarla y plasmarla en el papel. También la 43 se encarga de la información del sabor del gusto. Como habíamos dicho en clases pasadas, en primera instancia, cuando nosotros probamos algún alimento, nos damos cuenta que llega primero al lóbulo parietal, si es un sabor nuevo. Y en cambio, cuando ya tiene tiempo y ya se vuelve un recuerdo, pasa al lóbulo temporal. Y bueno, para lo que sigue. Las funciones. Dafne, algo rápido nada más. Bueno, es que no sé si nada más sea yo, pero yo solamente veo como la mitad de la presentación, no veo las diapositivas completas. Sí, yo Ah, Yo también. Yo tampoco. sí, está muy grande. Reduzcan el tamaño de su imagen porque, ándale, un poco ¿Así? más. A ver, haz completa tu pantalla. Es que sí estaba completa, como les... Y si le reduces un poco el tamaño y la vuelves a hacer completa. A ver, la puse así y déjenme ver cómo se ve grande. ¿Se ve igual? Ya la hice grande. Se ve igual. Yo la sigo Se viendo ve igual. igual. Sí, se ve igual, Dafne. Déjenle pregunto.